llega
vaporizador. En el vaporizador se va a formar el gas. Entonces el oxígeno se va a llevar al gas del vaporizador y va a salir por un tubo que se llama el tubo de inspiración. Y a través de ese tubo va a ir hacia el paciente, hacia los pulmones. El paciente inspira, recibe el anestésico inhalatorio, expira y lo expulsa. Cuando lo expulsa va a pasar por la vía de expiración, ¿ya? Por el tubo de expiración. Y en el caso de tener sistemas cerrados, ¿ya? ¿Qué cosa es un sistema cerrado? Es un sistema por el cual nosotros vamos a reutilizar el resto del isoflorano, ¿no? O del sevoflurano. Como les decía, el anestésico inhalado sale tal cual como entra, no se biotransforma, al menos por la vía aérea, ¿ya? Entonces se puede reutilizar lo que queda, ¿ya? ¿Y cómo se reutiliza? Sale por el tubo de expiración y va a entrar a una cajita donde tenemos cal sodada, ¿ya? Esa cal sodada va a agarrar el C del CO2, se va a agarrar el carbono del CO2, lo va a retener en la cal sodada que está en esa cajita que se llama canister y va a liberar el O2, ¿ya? Con el isoflorano, ¿no? Y va a retornar por el tubo de inspiración, ¿ya? Y a veces cuando necesitamos darle mayor empuje porque el paciente quizás está expirando menos veces, ¿no? Está reduciendo su frecuencia respiratoria, podemos utilizar una bolsa que se llama la bolsa de reservorio para, a través de un filtro de presión de oxígeno, jalamos el oxígeno para llenar la bolsita y poder ayudarnos a generar el sistema de ventilación, ¿ya? Cuando asistimos a un paciente, ¿ya? Y bueno, tenemos una válvula de escape que es donde hay ciertos restos que todavía sí se escapan al exterior. En un sistema cerrado, el escape que ya hacia el exterior es menor, ¿no? Por eso que un sistema cerrado es menos contaminante que un sistema abierto. Cuando yo utilizo un sistema cerrado en pacientes grandes, ¿ya? En pacientes que pesan más de 10 kilos. Cuando utilizo un sistema abierto en pacientes pequeños. Hasta pacientes de 7 kilos, 8 kilos, yo utilizo todavía un sistema abierto. Cuando ya pesan de 8 para 9 o 10, ya uso uno cerrado, ¿ya? Bueno, eso es cómo circula. Ahora, ¿cuáles son sus partes? ¿Ya? Tenemos, hay diferentes tipos de máquinas, ¿ya? La que está acá es como esta, es lo que ustedes tienen acá. Pero digamos que lo que cambia son las posiciones, pero los aparatos son los mismos. Entonces tenemos el vaporizador, que es esta máquina, es este contenedor que a través de presión, temperatura, va a volatilizar el líquido, ¿ya? Aquí en esta camarita ponemos el líquido, ¿ya? Y este líquido va a vaporizarlo, ¿ya? Y se va a convertir en gas. Este de aquí es un flujímetro que me va a generar el control de oxígeno que va a salir para el paciente, ¿ya? Aquí se supone que debe haber un balón de oxígeno, que es donde ingresa el oxígeno que se combina capta, mejor dicho, el gas que viene del vaporizador y lo jala para que salga por aquí, ¿ya? Y aquí, ¿qué cosa va a salir? Es el puerto de reinhalación, o sea, por ahí va a salir el tubo de inspiración. Luego tenemos este medidor de presión que me va a indicar un poco la presión a la hora que yo estoy bolseando. Aquí es donde va a ir la bolsa de reservorio. Entonces, acá, si yo emito una presión, aquí voy a ver cuánta presión voy emitiendo y dependiendo del tamaño de mi paciente también voy
es donde va a ir la calzodada, ¿ya? Entonces, el paciente inspira, expira y se va al canista. Y luego regresa por aquí, ¿ya? Bueno, acá está el sujetador para que no se caiga el canista. Esta es la válvula de escape, ¿ya? Y estas valvulitas de aquí vas a ver que se van moviendo cada vez que el paciente inspira y expira, ¿ya? Entonces, esta es la de inspiración, se mueve cuando el paciente inspira y cuando el paciente expira se mueve esto, ¿ya? Ahora, los agentes inhalatorios nos son bastante convenientes, sobre todo para ellos, para los pacientes no convencionales, ¿ya? Son pacientes a veces que su equilibrio fisiológico general a veces es muy volátil, muy cambiante, ¿no? Entonces la anestesia inhalatoria nos ayuda muchas veces a manejar con mayor rapidez los planos, que se despierten más rápido, ¿no? Para generar menos estrés, porque son especies que son bastante delicadas en ese sentido. ¿Ya? Entonces, como vemos, la anestesia inhalatoria se puede manejar mediante un tubo endotraqueal, ¿ya? Donde lo vamos a intubar directamente hacia las vías aéreas por la tráquea, ¿no? Que es lo que normalmente manejamos perros y gatos de esa manera. Ahora a veces no hay, ¿no? Tubitos tan delgaditos, por ejemplo, para un ave, entonces se puede utilizar mascarilla. A este conejo, por ejemplo, lo tenemos con mascarilla, ¿ya? Y nos es bastante útil para este tipo de pacientes, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, es como vemos un sistema general, ¿no? Este es un conejo, por ejemplo, y el conejo, ay, creo que no sé. El conejo creo que lo tengo con mascarilla, ¿no? Con mascarilla, que tiene el sistema de anestesia inhalatoria. Y como les decía, lo importante en un sistema de anestesia inhalatoria es que tenemos que tener el paciente intubado, ¿no? Entonces, aquí es necesario poder hacer la intubación. Entonces, ahí, por ejemplo, no sé si notan que primero vemos el reflejo y luego se procede a intubar al paciente. Ahora, anestésicos inhalados, mecanismo de acción, ¿no? Como les decía, el mecanismo de acción principalmente se centra en la sensibilidad que hay en los receptores GABA, ¿no? Para poder generar la apertura